Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. En el podcast anterior mencionábamos hechos claves sobre la guerra en curso entre Israel e Irán, que cuando menos en el Perú rara vez son mencionados por los medios de comunicación masivos. Por ejemplo, que Irán es parte del TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero Israel no. Que por ser parte del TNP, Irán está bajo inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, mientras que Israel ha ignorado desde 1981 una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que le exigía poner su programa nuclear bajo la inspección de esta organización. Que cuando Irán ha incumplido resoluciones del Consejo de Seguridad, como lo hace Israel, ha sido sancionado, mientras que Israel no ha sido jamás sancionado por el veto estadounidense. Que aunque el régimen iraní ha sido una fuente de inestabilidad regional, apoyando grupos irregulares armados que han empleado el terrorismo como táctica, no ha invadido a ninguno de sus vecinos, mientras que Israel los ha invadido a todos y algunos más de una vez, como en el caso del Líbano. Y que quien miente ahora, como mintió en el pasado, en esta materia no es la dictadura iraní, sino el gobierno de Benjamín Netanyahu, quien desde 1996 viene sosteniendo, como acaba de repetir para justificar sus ataques contra Irán, que Irán está a meses de obtener una bomba nuclear. Y de 1996 a la fecha, 30 años, no existe tal bomba. Digo 30 años porque en realidad la primera vez que yo recuerdo que dijo que Irán estaba buscando una bomba atómica fue en 1995. No incluyo esa declaración en el recuento porque todavía no era jefe de gobierno en Israel, recién fue elegido por primera vez en 1996, y porque en ese entonces al menos tuvo el decoro de decir que Irán estaba a una distancia o un tiempo de entre 3 y 5 años antes de obtener bombas atómicas. A partir de 1996 la amenaza era inminente y jamás se cumplió. Bueno, ahora voy a continuar un poco con el tema. Israel alega, con razón, que Irán ha lanzado amenazas estentorias sobre la desaparición del Estado de Israel. Ahora, nunca dijo explícitamente que planeaba lanzar ataques que provocaran su desaparición, primero porque no tiene la capacidad de hacerlo, precisamente porque no tiene bombas nucleares, y segundo porque Israel sí las tiene. Y en la eventualidad de una guerra existencial, quien podría desaparecer de la faz de la tierra es Irán, no Israel. Pero no es solo que Irán no tenga la capacidad material para destruir a Israel, es que alegan, vaya uno a creerles, que se refieren a la desaparición de Israel como Estado colonial y expansionista, no a la desaparición física de una nación. Repito, si ustedes quieren creerle a Irán, es asunto suyo. Yo no le creo gran cosa al régimen iraní, pero como acabamos de ver, tampoco hay mucho que creerle a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Y en cuanto a amenazas, las amenazas que lanzaron gobernantes israelíes al empezar la incursión o la invasión militar de Gaza son abiertamente genocidas. Y eso lo dice la Corte Internacional de Justicia, que la cita en su decisión de aceptar la demanda por genocidio contra Israel planteada por Sudáfrica. La definición de genocidio bajo la Convención Internacional sobre el tema exige como condición para que el crimen se produzca que haya una intención de cometer genocidio. Y lo que utiliza como evidencia indiciaria de que esa intención existe la Corte, que pudo haber rechazado la demanda por genocidio, pero que decidió aceptarla, son declaraciones de gobernantes israelíes sobre el hecho de que, por ejemplo, no iba a entrar alimento o suministro alguno a Gaza, lo dice el actual ministro de Defensa, entonces ministro de Energía, o las declaraciones del presidente Herzog de Israel diciendo que la nación entera era responsable de lo hecho por Hamás y que no era cierto que los civiles no supieran o no estuvieran involucrados.
y la pregunta es si eso no los convierte, de ser cierto, en blancos legítimos. Entonces, esta no es una denuncia que Israel pueda plantear sin que se convierta en un boomerang que revierta en su contra. El régimen iraní ha cometido crímenes contra su propia población y ha propiciado crímenes más allá de su territorio a través de la acción de sus aliados. Pero, nuevamente, si de crímenes contra el derecho internacional humanitario se trata, cualquier cosa que haya hecho la dictadura iraní palidece en comparación con los crímenes que ha cometido Israel a lo largo de su historia, no solo en el último año y medio en Gaza, y que ha llevado a que Benjamín Netanyahu esté acusado de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de usar el hambre como arma de guerra por lo que ha ocurrido en el año y 8 meses que lleva de ocupación israelí en Gaza. En la eventualidad de que se plantee la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, habría que recordar los precedentes. En 2002, ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, Benjamín Netanyahu dijo literalmente lo que voy a citar sobre el cambio de régimen en Irak. Si derrocan el régimen de Saddam, se refiere al dictador Saddam Hussein, les garantizo que eso tendrá enormes reverberaciones positivas en la región y las reverberaciones de lo que ocurra con el colapso del régimen de Saddam bien podrían crear una implosión en un régimen vecino como el iraní. Bueno, queda claro que no fue eso lo que ocurrió. Tras la invasión norteamericana, auspiciada entre otros por Benjamín Netanyahu de Irak, Irak se convirtió en un país crónicamente inestable, en donde surgió junto con Siria el autodenominado Estado Islámico y en donde ahora hay guerrillas aliadas de Irán que reciben parte del presupuesto del Estado iraquí que no quiere enfrentarlas y que en ocasiones han atacado bases estadounidenses en la región. Digamos que esas reverberaciones, si acaso, fueron más bien nefastas, no positivas, al punto de que en marzo de 2015, ante el Pleno del Congreso, ya no una comisión, el Pleno del Congreso de los Estados Unidos, Netanyahu dice, en el Medio Oriente, Irán ahora domina 4 capitales árabes, Bagdad, Damasco, Beirut y Sana. No era que la caída del dictador en Bagdad iba a producir enormes reverberaciones positivas y la eventual desaparición del régimen iraní. Ahora nos dice, y obviamente para plantear una nueva acción militar, esta vez contra Irán, que las reverberaciones fueron negativas, ¿no? Es cierto que precisamente porque recibe inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, Irán jugó con fuego y terminó quemándose. ¿Por qué? Porque no hay uso civil de energía nuclear que requiere enriquecer uranio a más de un 16%. La gran mayoría de usos civiles ni siquiera requieren enriquecer uranio a un 4%, sino a un 3.67%. Y sin embargo, la Organización Internacional de Energía Atómica acusa a Irán de haber enriquecido uranio a un 60%, unos 400 kilos. Claro, eso todavía está lejos del 90% necesario para producir una bomba. Y enriquecido al 90%, todavía hay que ser capaz de diseñar una bomba suficientemente pequeña como para que quepa un misil que también tiene que ser diseñado para ese propósito, para lanzar bombas atómicas. Entonces, incluso en ese escenario, Irán estaba lejos de obtener una bomba, pero era una provocación deliberada. 60% era mucho más de lo necesario para fines civiles, pero menos de lo necesario para fines militares. Y Irán jugó con que esa ambigüedad no iba a revertir en su contra y estamos viendo que se equivocó. Ahora se plantea si Estados Unidos debe intervenir y aquí ya hemos tenido una muestra más de esto que algunos llaman taco. Trump always chickens out. Yo todavía no estoy tan seguro de que eso sea lo que haya ocurrido, pero en todo caso, Trump decía, cuando empiezan los ataques israelíes, ya no quiero negociar con Irán, lo único que deseo de Irán es una rendición incondicional, pero nunca dijo explícitamente, aunque insinuó que era posible, que iba a atacar militarmente a Irán. Ahora dice que sí hay una oportunidad para la negociación, que le va a dar un plazo de hasta 2 semanas,
y que entonces decidirá el curso de acción. Ahora, ¿por qué Trump hace esto? Ya lo vimos alguna vez al inicio de este año con el podcast sobre la teoría del loco. Entre actores plenamente racionales que comparten información completa, todos pueden prever las acciones del otro. Por ende, en un escenario de interacción estratégica, te conviene hacerle creer al otro que no eres un actor plenamente racional y que estás dispuesto a asumir riesgos que no asumiría un actor racional y por ende que tu conducta es imprevisible y eso te debería dar poder de negociación. Eso es lo que está detrás. El propio Trump lo dijo en algún momento, como vimos en una ocasión anterior. Pero también está el tema de que hay un debate en curso dentro de la administración Trump o dentro de la base del Partido Republicano que grafica mejor que nada el debate que tuvieron, porque pretendía ser una entrevista, pero fue un debate. Tucker Carlson, un periodista conservador estadounidense, y Ted Cruz, un senador republicano. Carlson se opone a una guerra con Irán. Cruz está a favor de una guerra con Irán porque Dios lo manda. No me crean a mí, vean la entrevista. Dicho sea de paso, Carlson despedaza a Ted Cruz. Es impresionante lo poco que sabe de Irán y del entorno del país que quiere bombardear. Pero bueno, vean la entrevista. No, bueno, dura más de una hora, pero en todo caso, vean los extractos, no tienen pierde, ¿no? Carlson demuestra que Ted Cruz no sabe de lo que está hablando. Pero ese es un debate que se está dando en el Partido Republicano. Y claro, hay razones para dudar de que Trump pretenda atacar. Primero, no inició una guerra durante su primer gobierno y hasta ahora no ha iniciado una. Tampoco ha puesto fin a ninguna guerra, pero no ha iniciado ninguna guerra. Hace poco más de un mes dijo en una capital árabe que el cambio de regímenes políticos no era algo a lo que Estados Unidos debía dedicarse. Y hay una mayoría de ciudadanos estadounidenses, incluyendo una mayoría de republicanos, en contra de intervenir en una nueva guerra que Netanyahu lanza por cuenta propia, pero ahora quiere involucrar a Estados Unidos. A favor de la idea de que Trump podría intervenir, pero yo no creo que estos sean argumentos sólidos, pero a favor está la deferencia que Trump tiene con dos líderes en particular, Netanyahu y Putin, ¿no? Cuando la inteligencia estadounidense le dice a Trump que Rusia intervino en las elecciones de 2006 que él gana, en presencia de Putin durante una conferencia de prensa, Trump dice que no le creía a sus propios servicios de inteligencia, como ahora dice que no le cree a sus propios servicios de inteligencia cuando le dicen que Irán no estaba construyendo una bomba atómica, ni tenía un programa para hacerlo. Luego, digamos, un día quiere el Nobel de la Paz porque va a llevar la paz a Ucrania y Gaza. Y luego de una reunión con Netanyahu ya no habla del Nobel de la Paz, sino de desalojar a 2 millones de gazatíes para que él pueda construir la Riviera de Oriente Medio. Estados Unidos negocia un cese al fuego en Gaza y cuando lo rompe, Estados Unidos se pone del lado de Israel, pese a que rompió el cese al fuego mediado por el enviado de Trump. Ahora, yo todavía dudo que vaya a intervenir. Primero, por el costo que Irán puede infligir a la economía mundial si decide cerrar total o parcialmente el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo. Si mina el estrecho de Hormuz, se detendría el paso de buques tanque, pero podría usar lanchas artilladas para atacar selectivamente buques tanque dependiendo de su bandera, porque por el estrecho de Hormuz también sale buena parte del petróleo que Irán le exporta a China y presumiblemente no quiere antagonizar a China. Además, si no es derrocado el régimen iraní, ya tiene científicos con el conocimiento necesario para producir bombas atómicas y ahora podría llegar a la conclusión de que la única garantía de que no vuelva a ser atacado preventivamente, cosa que no tiene amparo bajo el derecho internacional, como dijo Netanyahu, sería tener bombas atómicas. A Corea del Norte nadie la ataca.
porque tiene bombas atómicas y misiles balísticos intercontinentales que pueden hacerlas llegar a la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, la única forma de garantizar, incluso si se destruye el programa nuclear, de que Irán no vuelva a desarrollar un programa nuclear y probablemente ahora sí con fines militares, sería ocupar el país. Y sabemos lo que eso implica, ¿no? Ya hablé del caso de Irak, el otro caso es aún peor. Después de 20 años de guerra en Afganistán, los talibanes volvieron al poder. Por eso es que Trump había dicho que el cambio de régimen no era ya una política de su gobierno, porque no habían funcionado, tampoco en Siria, tampoco en Libia, dicho sea de paso. Ahora, a pedido de una amiga, si Netanyahu no dice la verdad respecto al programa nuclear iraní, ¿qué es lo que realmente lo motiva? Yo diría dos cosas. Ya mencioné en el podcast anterior que Netanyahu ataca un viernes, cuando el domingo de esa misma semana debía realizarse una nueva reunión entre Estados Unidos e Irán en Omán, que ejerce de mediador, para discutir un nuevo acuerdo nuclear con Irán. 48 horas antes de la reunión para discutir un nuevo acuerdo nuclear, Israel ataca. Y no hay que ser saorí para saber que esa era una de sus motivaciones, porque en 2015, cuando se firma el acuerdo nuclear con Irán, en ese entonces lo firman los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, junto con Irán, Netanyahu comparece ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos para hacer campaña en Washington contra la decisión de Obama. Entonces, impedir un acuerdo nuclear era parte del objetivo, porque según él, Irán no debe tener programa nuclear de ninguna índole, mucho menos con capacidad de enriquecimiento de uranio. Finalizo con esto. La otra razón por la que Netanyahu actuó como actuó es porque quiere salvar su propio pellejo. Vean la secuencia para que se den cuenta de que Netanyahu vive en una perpetua fuga hacia adelante. Tiene 3 cargos por corrupción. Está siendo procesado judicialmente por corrupción. En ese contexto, intenta reducir las prerrogativas de la Corte Suprema y aumentar la capacidad del gobierno de nombrar jueces en la Corte Suprema, lo cual lleva a manifestaciones masivas en su contra. En el contexto de las movilizaciones contra Netanyahu por su intento de coactar la independencia de la Corte Suprema israelí, y en el contexto de un desplazamiento de tropas del perímetro de Gaza hacia Cisjordania para ayudar con el proceso de colonización en ese territorio, se producen los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Y entonces a los cargos penales ahora se suman cargos políticos por las fallas de seguridad. En ese contexto invade Gaza diciendo que va a destruir a Hamas y que va a liberar con vida a los rehenes por medios militares. Un año, 8 meses después, la virtual totalidad de los rehenes liberados con vida fueron liberados a través de un intercambio de prisioneros que fue producto de un acuerdo con Hamas, no a través del uso de la fuerza, 1, y 2, salvo mejor parecer, Hamas no ha sido destruido. Más aún, recordemos, como decía en su momento el secretario de Estado saliente, Antony Blinken, de los Estados Unidos, que según la inteligencia estadounidense, hacia enero de este año, 2025, Hamas tenía tantos efectivos como los que tenía al inicio de la invasión israelí, porque había logrado reponer todos los efectivos muertos por Israel, ¿no? Entonces no logra los objetivos que se plantea en Gaza al día de hoy. Lo que sí logra es que la Corte Penal Internacional, como ya vimos, lo acuse de crímenes de guerra y lesa humanidad, y la Corte Internacional de Justicia acepte procesar a su Estado, Israel, por genocidio. En ese contexto, además, surge la admisión del propio Netanyahu de que Qatar había enviado dinero al gobierno de Hamas en Gaza con consentimiento de Israel, que Israel estaba armando a milicias compuestas por expresidiarios en Gaza, que habrían tenido vínculos con el Estado Islámico, según un ex ministro de Defensa y un ex primer ministro de Israel, y que
Netanyahu estaba sometido a un voto de no confianza en el Parlamento que podía hacerle perder el cargo. En la primera votación obtuvo el mínimo necesario para no perder el cargo. Claro, iba a tener que haber votaciones sucesivas, pero en la primera votación solo obtuvo 61 votos y él tiene una coalición de 67. 6 de sus parlamentarios lo abandonaron. En ese contexto decide atacar Irán. O sea, esto no lo está haciendo por la seguridad de Israel, lo está haciendo por intereses políticos personales, que es lo que decía antes del ataque a Irán, que sí tiene apoyo popular, 55% de los israelíes en una encuesta de Canal 12. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.